posteriormente, ¿verdad? Gracias por seguirnos y por compartir con nosotros este tiempo tan importante como es el tiempo de la palabra de Dios. Como iglesia, como congregación, cada martes nos reunimos para estudiar la palabra de Dios y damos seguimiento a diferentes temas de la Escritura. Y bueno, hoy estamos en este ratito de la noche también desarrollando nuestro estudio bíblico. Hemos estado bajo el tema principal, conociendo la voluntad de Dios, y hoy vamos a estar hablando de conocer la voluntad de Dios para los tiempos, ¿verdad?, de prueba. La voluntad de Dios para los tiempos de prueba. Quiero iniciar recordando que Jesús mismo dijo, y así nos queda registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, San Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. O sea, que nunca Él, ni el mismo Jesús, nos prometió nunca que la vida sería siempre fácil, que sería todo color de rosa, como dicen, no, sino que Él mismo nos anticipó que en este mundo que está afectado por la caída, por el pecado, y que sabemos que aún, ¿verdad?, se vive en ese proceso en el cual están siendo, bendito sea Dios, todas las cosas reconciliadas en Cristo. Mientras no se culmine todo ese avance de su reino ya en plenitud, tendremos momentos de aflicción, dijo Jesús, tiempos difíciles. Y una parte de la realidad de la vida para todas las personas y para nosotros como pueblo de Dios es que la voluntad de Dios incluye también tiempos de prueba. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso, la voluntad de Dios en los tiempos de prueba. Y quiero empezar leyendo en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, para aquellos que tienen ahí su Biblia a mano, y si no puede escuchar la lectura que voy a hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, en relación a este tema de la voluntad de Dios para los tiempos de prueba. Vamos a empezar por aquí. Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice el versículo 3. Voy a leer desde el 3 hasta el verso 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nos habla de tiempos de prueba, nos habla aquí de que nosotros tendríamos, el mismo Pedro nos lo anticipa, ¿verdad?, en algún momento que ser afligidos, dice él, en diversas pruebas, Esa palabrita prueba, en el idioma original, en el griego, en el texto griego, la palabra prueba es más o menos, se pronunciaría como peirasmos, o se escribe así, peirasmos. Y lo menciono, ¿verdad?, como recurso en este momento para ampliar la idea que estoy transmitiendo, porque peirasmos expresa la idea de algo más allá
que las circunstancias. Entonces, cuando el texto aquí usa la palabra prueba, nos está hablando de algo más allá que las circunstancias ordinarias de la vida. Nos está hablando de algo más intenso, más allá de las circunstancias del diario vivir, que son tiempos específicos, ocasiones en la cual se manifiesta alguna situación particular que tenemos que enfrentar. Lo otro importante de esta definición o de este término es también que dice que estas pruebas están íntimamente relacionadas, esta palabra prueba está íntimamente relacionada con la aprobación. Entonces, en alguna manera, las pruebas de Dios se asocian, se conectan con la idea de aprobación. Y vamos a ir profundizando más adelante en esa dinámica de aprobación delante de Dios, producto de la prueba. O sea, cuando pensamos en pruebas relacionadas a la voluntad de Dios, esos tiempos de prueba, tenemos que tener en mente entonces el proceso, el resultado final de esa situación que se está viviendo o que vamos a vivir. Entonces, cuando hacemos esa conexión de la voluntad de Dios con los tiempos de prueba, debemos pensar en propósito, debemos pensar en procesos. En realidad, los tiempos de prueba tienen que ver con procesos de Dios, con propósito de Dios para nuestras vidas. Aunque no nos gusten los tiempos de prueba, debemos entonces confiar en los planes que tiene Dios, confiar en esos planes que Él tiene para nuestra vida. Hay un texto que es bastante conocido, Jeremías capítulo 29, posiblemente usted lo recordará. Quiero leer el verso 11. Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien. Otras traducciones dicen: yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien, proyectos de bien, procesos de bien. Nos habla entonces de propósito. Y este pasaje como tal tiene, este versículo, un contexto muy interesante, ¿verdad? En su capítulo. Porque recuerden lo que hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Esa regla tan importante a la hora de nosotros interpretar los textos bíblicos es que no podemos dejar un texto fuera de su contexto. Entonces el contexto del pasaje es también muy importante. Y bueno, para no extenderme mucho, voy a referirme brevemente a ese contexto de este pasaje. El Señor le dice al pueblo de Israel que Él les hace esta confirmación: yo sé los pensamientos o los planes que tengo para ustedes, pensamientos que son de bien, no de mal. Y en alguna manera nosotros podemos sentir que esas palabras se aplican para nuestra vida. Lo interesante del contexto del pasaje, como les decía, es que el capítulo 29 de Jeremías prácticamente nos describe una respuesta a lo que ocurre en el capítulo 28. Y en el capítulo 28 la escritura nos habla, el contexto tiene que ver con aquella situación que está viviendo el pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? En la situación en que se encuentran, que fueron llevados cautivos fuera de su tierra, fuera de su contexto de vida, fueron sacados de ahí. Entonces están en un tiempo de cautiverio, aún no han regresado a su nación, ¿verdad? Como tal. Y en el capítulo 28 dice que aparece un hombre, un profeta, y levanta la voz como si fuese enviado por Dios, diciéndole al pueblo que solamente van a estar 2 años en esa condición, que se vayan preparando, que se vayan, ¿verdad?, anticipando para retornar a casa, que las cosas se van a enrumbar para bien, que solo 2 años van a estar viviendo en esa situación en la que se encuentran actualmente fuera de su tierra. Sin embargo, Dios, por medio del profeta Jeremías,
confirma a su pueblo que lo que están viviendo es resultado, es producto, ¿verdad?, de los juicios de Dios sobre ellos, de la voluntad de Dios manifestándose ante su pueblo, ¿verdad?, por su rebeldía, por muchas situaciones en las cuales incurrieron de pecado delante de Dios. Y entonces por medio del profeta Jeremías Dios le confirma a su pueblo que no hagan loco, diríamos en buen tico, ¿verdad?, que no se anticipen, que mentira que van a estar solo 2 añitos, no, que lo que él declaró en su palabra se va a cumplir, y que son 70 años lo que les aguarda en ese lugar, en esa condición de vida. Entonces, ahí es, en ese contexto, que Dios les dice: pero tengan paz, pero confíen, yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo con ustedes, y son para bien. En ese contexto vemos cómo le tocó vivir al pueblo tiempos de prueba, tiempos de crisis, también tiempos difíciles, y Dios tenía trazado un propósito, un proceso para ellos que no podían saltarse. Nosotros igualmente hoy tenemos que confiar en los procesos de Dios, y no podemos, por más que queramos, saltarnos los tiempos que Dios tiene establecidos para nosotros, para la humanidad, para su iglesia, para la vida en general en esta tierra. Hablando entonces de esos tiempos de prueba, me parece importante en esta noche que refresquemos un poquito ese concepto de prueba como tal, desde el panorama que nos da la Escritura. Y quiero hoy referirme a la realidad bíblica de que encontramos por lo menos 3 tipos de prueba diferentes. 3 tipos de prueba diferentes. El primero de ellos que quiero hacer mención es que existe la prueba de Dios. Tiempos de prueba que son de Dios o de parte de Dios, ¿verdad? Y esos tiempos de prueba son de este tipo que estamos hablando en esta introducción que hemos hecho, ¿verdad? Donde Él nos pide que confiemos, donde Él nos pide que creamos en que Él está en control, y donde sobre todo nos enfatiza esa palabra de proceso, de propósito para nuestras vidas. Es importante que tengamos claro que la prueba de Dios, repito, la prueba de Dios no tiene que ver con pecado, no tiene que ver con pecado. Dios no va a intentar hacernos caer, Dios no va a probar a alguien para hacerlo caer. Las pruebas de Dios no llevan esa dirección nunca. Las pruebas de Dios tienen que ver con obediencia, tienen que ver con fidelidad delante de Él. Procesos de obediencia, procesos de fidelidad. Por ejemplo, Dios, recuerdan que le pidió a Abraham en una ocasión entregar a su hijo. Se imagina, tanto que lo anheló, tanto que lo esperó, y en la manera milagrosa en que llegó a ellos. Y Dios le pide entregar la vida de Isaac en sacrificio. Ese relato está en el Génesis, en el capítulo 22. Y aunque no vamos a leerlo todo, voy a mencionar los primeros 2 versículos. Génesis 22, dice el verso 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Observemos que dice probó Dios a Abraham. Otras versiones dicen puso Dios a prueba a Abraham. Estamos hablando de 3 tipos de prueba. La primera, prueba de Dios. Este es un ejemplo de eso. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, dice el texto. Bueno, si seguimos leyendo, vemos que Abraham inmediatamente responde al llamado de Dios y se dirige, ¿verdad?, hacia este monte. ¿Por qué? Porque Abraham entendió realmente su proceso de parte de Dios. Yo creo que en el corazón de Abraham había una claridad de que era una prueba de fidelidad,
una prueba de obediencia la que estaba experimentando, pero me parece que en él había una confianza, una seguridad de que esto no iba a ser para mal, no iba a ser para mal. En el verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, o sea su hijo, iremos, dice, iremos hasta allí y adoraremos, vuelve refiriéndose a él y a su hijo, y volveremos, dice, a vosotros. No dijo, y tendré que volver solo porque mi hijo va a morir. No, en él había una convicción. Él entendió que era una prueba de parte de Dios, y que las pruebas de Dios tienen que ver con nuestra fidelidad para con él, nuestra obediencia para con él, pero que nunca tienen el objetivo de destruirnos, de dañarnos, de hacernos caer en ninguna manera. Otro gran ejemplo de una prueba de Dios lo observamos en aquel hombre que la Escritura menciona, llamado Job. Y cuando nosotros leemos sobre Job, bueno, es impresionante, ¿verdad?, todo lo que ocurre en su vida. Mucho se ha hablado de ello. Algunos incluso han tratado de argumentar que posiblemente ni existió, porque nadie pudo haber vivido algo tan terrible, que seguro es una historia, ¿verdad?, figurada, qué sé yo. Pero este registro bíblico está ahí para nosotros, como toda la Escritura, que nos da un ejemplo del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Toda la palabra es el mensaje de Dios para nosotros. Y en relación a Job, habría mucho que decir, pero voy a mencionar el capítulo 23, porque me parece que, al igual que Abraham, Job entendió muy bien lo que son las pruebas de Dios. Este es otro ejemplo de una prueba de Dios. Y dice el capítulo 23 de Job, perdón, versículo 10, voy a leer del 10 al 14, para aquellos que les gusta anotar. Job 23, 10 al 14. Dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Otro ejemplo de una prueba de Dios, y Job expresando con sabiduría, ¿verdad?, cómo Dios siempre está en control, y cómo realmente, si Él nos mete en un proceso, si Él nos lleva, es hacia un propósito, hacia una causa que Él ha determinado, con la cual no podemos discutir, con la cual no podemos cuestionar, con la cual tenemos que entender, reconocer que está siendo probada nuestra fidelidad para con Él, nuestra obediencia para con Él. A veces nos enfocamos solo en una parte de la voluntad de Dios, ¿verdad?, ya que hemos estado hablando de la voluntad de Dios. Y nos gusta mucho que la Escritura diga que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, que es buena. Pero cuando pensamos en lo bueno de Dios, tenemos que reconocer que no necesariamente coincide exactamente con el concepto de lo que es bueno que tenemos nosotros. Hay cosas, por ejemplo, que yo puedo considerar en relación a mis hijos que no son buenas para ellos. Y tal vez ellos, por su edad, ¿verdad?, que aún están pequeños y están aprendiendo de la vida, tal vez ellos piensan que eso es bueno para ellos. Y ahí, como padre, tengo que intervenir y hacerles ver que lo que creen bueno en realidad no lo es. Bueno, en nuestro entendimiento tan finito, tan limitado comparado a la grandeza de Dios, tenemos que tener claro que lo bueno de Dios no necesariamente
coincide con lo bueno del hombre, con lo bueno, con aquello que consideramos bueno cada uno de nosotros. Pero que es bueno entonces. Una frase de un autor que se llama Roger Swaling, sobre un libro que él tiene, Soberanía y Sufrimiento. Hay una frase muy interesante que dice lo siguiente. Por favor, escuche lo que voy a compartir. Le dice esa frase: pensamos que la palabra bueno es equivalente a todo lo que nos agrada, pero Dios tiene otra cosa en mente, dice él. La prioridad más alta para Dios no es nuestro bienestar terrenal, sino nuestra santificación. Dios define el término bueno como todo aquello que produce santidad en nosotros. Qué interesante esta frase. Y tal vez te dirá, pero ¿cómo que el objetivo de Dios no es mi bienestar terrenal? No estamos diciendo que Dios no quiera nuestro bienestar terrenal. Estamos diciendo que lo bueno de Dios es mucho más que las cosas que consideramos buenas en nuestra naturalidad. Y me gusta mucho que él dice que lo bueno de Dios es todo aquello que produce en nosotros santificación. ¿Ven? Qué interesante. Santidad en nosotros. Muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué la santidad es tan importante? ¿Por qué ese objetivo de Dios para la santidad, la santificación? Porque la santidad tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra eternidad. Así que hay tiempos de prueba donde nuestra fidelidad, nuestra obediencia es probada. Pero Dios tiene un objetivo en mente, un proceso. Nos está santificando, nos está purificando. Vea que pone el ejemplo muchos textos como el oro que se pone en el fuego para que sea purificado. Entonces, lo bueno de Dios siempre va a ser bueno. Lo bueno nuestro a veces puede estar equivocado. Un texto que nos gusta mucho es Romanos 8:28. Nos gusta mucho, al pueblo creyente. Y sabemos, es una afirmación, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice el verso: esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces nosotros decimos, claro, estoy en el propósito de Dios, he sido llamado por Dios, tiene que pasarme lo bueno y todo me va a ayudar a bien. Pero quiero hacer la observación de que ahí dice todas las cosas nos ayudan o ayudarán para bien. Dice todas las cosas, no dice todas las cosas buenas, porque tenemos que reconocer que hay cosas que para nosotros tal vez no parecen tan buenas, pero que los propósitos de Dios terminan siendo una total bendición y terminan siendo para bien, según el tiempo y la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado, como me ha pasado a mí muchas veces, que no entendemos lo que está ocurriendo? Que nos sentimos probados por Dios y decimos, pero ¿qué está haciendo conmigo, Dios? ¿Qué estás haciendo? Y tratamos de interpretar aquel evento, aquel tiempo, y nos damos cuenta que al fin y al cabo simplemente tenemos que permanecer fieles a Él, obedientes a Él, porque así son las pruebas de Dios. Así son las pruebas de Dios. Volviendo a Primera de Pedro, que leímos al inicio. Estábamos hasta el verso 7. Voy a leer un par de versos más. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del 7 al 9. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice el texto, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esas pruebas de Dios, como decía este autor Roger,
nos llevan hacia la santidad, hacia la santificación, hacia la purificación. ¿Por qué? Porque hay un objetivo de salvación y vida eterna que está en juego. Tenemos que confiar en las pruebas de Dios y aún más, alegrarnos, dice el texto bíblico, por los tiempos de prueba de Dios en nuestra vida. Job, como decíamos antes, vivió tiempos de prueba muy duros y me parece que él también lo entendió muy bien. Al final del libro de Job, ya finalizando el libro, en el capítulo 42, él expresó lo siguiente, y yo sé que tal vez usted recordará esa expresión que la hace. Job 42, dice el versículo 5, al final de todo su proceso, dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué lindo lo que está diciendo Job. Después de toda esa prueba de Dios en su vida, él dice: ahora tengo mayor comunión, ahora estoy más cerca de ti, ahora mis ojos te ven más que antes, ahora te conozco mejor, ahora soy más santo. Es lo que está expresando Job. Es bajo ese enfoque, entonces, mis amados hermanos, es bajo ese enfoque que nos resulta más fácil a nosotros afirmar que a los hijos de Dios nos toque pasar por tiempos de prueba. Por tiempos de prueba de Dios. Pero existe también otro tipo de prueba, y es la prueba del diablo. Sí, también. Es otro segundo tipo de prueba, es la prueba del diablo. Estas vienen en forma de tentaciones, de acechanzas para nuestra vida. ¿Cuáles son las pruebas de Dios? Aquellas que no tienen que ver con el pecado, que no llevan objetivo alguno de destrucción, sino de bendición. Son pruebas hacia nuestra fidelidad, hacia nuestra obediencia para con Él. Pruebas que nos meten en un proceso de purificación, que ayudan a nuestra santificación y que nos dan un destino, un resultado final de salvación, de vida eterna. Pero existe un segundo tipo de prueba entonces, que es el del diablo, que este sí tiene todo el objetivo de destruirnos. Son pruebas que nos llegan en forma de tentaciones, para que caigamos en ellas, para que seamos derribados, para que el propósito, precisamente los procesos de Dios, no se cumplan en nuestras vidas. Jesús mismo lo experimentó en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Usted puede leerlo allí con calma después y podrá observar cómo dice la Escritura que Jesús, recién, ¿verdad?, iniciando el relato de su ministerio, nos dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús estuvo 40 días en ese desierto, y dice que fue tentado por el diablo. Entonces las pruebas del diablo nos llegan en forma de tentación y nunca vienen de parte de Dios. Eso hay que enfatizarlo. Las tentaciones nunca vienen de parte de Dios, son pruebas del diablo. Así de simple. No tienen que ver nada con Dios. Digamos eso muy claro. Las tentaciones no tienen que ver o no proceden nunca de Dios. Santiago, capítulo 1. Vamos a avanzar adelante en el Nuevo Testamento. Entonces, Santiago 1. Dice el verso 12 y 13. Soportando las pruebas, lo titula la Reina Valera 60. Bienaventurado el varón, dichoso el varón, la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es decir, la tentación es un tipo de prueba, solo que es la prueba del diablo, no la de Dios. Bienaventurado el varón, la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, oiga, que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces las tentaciones pueden venir, ¿verdad? O vienen a través del enemigo, a través de Satanás, con el objetivo sí de destruirnos, de derribarnos, de hacernos renunciar a nuestra convicción de fe y alterar el proceso, el plan, el propósito de bienestar que Dios tiene para nuestras vidas. Estas tentaciones pueden venir, ¿verdad? Pueden brotar a través del pecado que actúa en nosotros, ¿verdad? Y por eso es que aquí mismo en Santiago continúa diciendo, cuando alguno es tentado, estamos en el capítulo 1, verso 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Y agrega el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios deseos pecaminosos, es atraído y seducido. Satanás seduce, Satanás atrae hacia el mal camino, hacia la desobediencia. Esa es la tentación. Y en nosotros hay una inclinación producto de la caída, ¿verdad?, que afectó toda la humanidad, una inclinación hacia lo malo. Entonces Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice el 15, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria sea al Señor. Contraria totalmente la obra del diablo a la obra de Dios. Y Él quiere siempre que seamos tentados, que caigamos en el pecado. ¿Para qué? Para muerte. Pero dice en contraste, ¿verdad? Por eso Satanás es el adversario, ¿verdad? Totalmente adverso a los planes de Dios. Mientras que nuestro Dios tiene una voluntad, dice, que nos ha sido revelada y hemos nacido ahora, ¿verdad? Dice, por medio de la palabra. Y eso tiene que ver con todo el don perfecto, con todo el regalo perfecto, con todo lo bueno que viene de Dios para nuestra vida. Entonces, dos tipos de pruebas, ¿verdad? Una de Dios para bendición, una del diablo para destrucción total. Otra cosa es que nunca debemos tampoco nosotros buscar entrar en esas dinámicas de tentación por parte del enemigo, ¿verdad? Porque hay gente que cae erróneamente en ese pensamiento de que, bueno, yo soy hijo de Dios, entonces puedo meterme en tal actividad, puedo involucrarme con tal gente y tal ambiente, y eso no me va a perjudicar y qué sé yo. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros no tenemos que buscar las tentaciones, ¿verdad? En ninguna manera. Ya sabemos que Satanás está deseando vernos caer, ¿verdad? Anda viendo qué cáscara de banano, ¿verdad?, tira ahí al suelo para que resbalemos en ella, pero nosotros no tenemos que buscar en ninguna manera aproximarnos a estas situaciones. Y me parece muy interesante lo que dice Proverbios capítulo 6 en relación a este punto que estoy mencionando. Proverbios 6. Vea qué interesante pregunta, está en el verso 28, Proverbios 6, 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?
¿Puede caminar alguien sobre brasas calientes, ¿verdad? Sin que se le quemen los pies? Hace la pregunta Proverbios. Bueno, entonces son advertencias. La sabiduría que está aquí en estos principios de vida de Proverbios nos dicen, nosotros no tenemos por qué andar pisando brasas calientes. Y hay contextos, ¿verdad? De lugares, de situaciones que no nos convienen en ninguna manera y tenemos que ser sabios. Porque también dice la Escritura que el prudente ve el peligro y lo evita. El necio lo afronta. Entonces, esas pruebas de parte del diablo que vienen en forma de tentación, de acechanza, que nos seducen, que nos llaman la atención, parecen agradables, pero tenemos que ser sabios, porque su fin son caminos de muerte, como también dice la Escritura. Y existe un tercer tipo de prueba también, un tiempo más de prueba. Hay tiempos que somos probados de Dios, hay tiempos en que son pruebas del diablo, hay tiempos en que también existen pruebas que la persona vive por sus propias consecuencias, pruebas que vienen producto de sus propias acciones, consecuencias propias, actos, decisiones, expresiones de nuestra voluntad que nos llevan a vivir tiempos de prueba también. ¿Recuerdan, hermanos, lo que dice allá en Gálatas capítulo 6, en el verso 7? Leámoslo un momentito para no alterar el texto, sino decirlo exactamente como está escrito. Permítame un momento nada más para ubicarlo aquí. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha, eso también ciega. Entonces no podemos decir nosotros en ciertos momentos, ¿verdad? Estamos hablando de un tercer tipo de prueba que es por consecuencias propias. No podemos decir nosotros, ay, es que Dios me está probando esto. O decir, el enemigo me está atacando. Pobrecito yo, no. A veces tenemos que ser honestos y reconocer que lo que se está haciendo es consecuencia de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y tal vez alguno de los que me está siguiendo en este momento en la transmisión o que después está viendo el video, tal vez pueda reconocer, o Dios le esté llamando a reconocer que tal vez los tiempos de prueba que estás viviendo no tienen que ver ni con que Dios esté probando tu fidelidad o tu obediencia, no tienen que ver ni con que el enemigo sea el que esté ensañado contra ti, aunque sabemos que él va a buscar cómo derribarnos, sino que tal vez simplemente lo que está ocurriendo es que estás cosechando lo que sembraste. Alguien dijo por ahí que la única manera de cambiar una mala cosecha es teniendo una buena siembra. Hay que cambiar la semilla. Yo te motivo a que si el Espíritu Santo te lleva a identificar algún área que estás sembrando mal, no endurezcas tu corazón y cambia esa semilla para que tu resultado, tu cosecha, tu fruto sea diferente. Entonces hay pruebas que son consecuencias propias en la vida del ser humano y no podemos entonces decir necesariamente que sea Dios o el enemigo, sino que tenemos que reconocer que estamos cosechando el resultado de nuestras propias acciones. Otro proverbio muy interesante en relación a este aspecto, Proverbios capítulo 30. Siempre desde niño cuando leí este texto me hizo mucha gracia y se me quedó grabado porque me llamó mucho la atención y siempre lo recuerdo cuando tengo oportunidad. Dice el versículo 33, Proverbios 30, 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio, o sea fuerte, se suena las narices, sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Hay circunstancias
tiempos difíciles, que la gente dice, estoy pasando por una prueba terrible, Dios me metió en esto. No, tal vez Dios dice, estás cosechando, decidiste mal, actuaste mal, y te vino entonces este resultado. Cambia tu rumbo, cambia tu semilla, para que coseches diferente en bendición. Y creo que podríamos agregar un cuarto tipo, si se pudiera clasificar estos tipos de prueba que hemos hablado, que me parece a mí que es la mezcla de las anteriores, porque a veces podemos identificar como una mezcla de estas pruebas en nuestra vida. Por ejemplo, cuando Dios pone a prueba nuestra fidelidad, nuestra obediencia, y permite al enemigo en alguna manera que nos ataque, que nos toque en algún aspecto, en algún área de nuestra vida, pero siempre con el propósito de llevarnos nosotros a un levantamiento, a un tiempo de bendición. Estoy convencido de que cuando eso ocurre, que uno identifica de pronto que no solo es el enemigo, sino que al mismo tiempo Dios está permitiendo esto para que mi fe sea probada, mi obediencia a Él. Estoy convencido de que Dios nunca permitirá que uno de sus hijos sea tocado por el enemigo si Él antes no se ha asegurado que saldremos vencedores. Así es. Dios nos conoce y Él siempre va a procurar el bien para nuestra vida. Nunca nos va a meter en situaciones terribles que arriesguen, que pongan en riesgo nuestro destino. Todo lo contrario, Él va a afirmar y va a confirmar su propósito eterno en cada uno de nosotros. Más bien Dios siempre estaba procurando sacarnos de las circunstancias complicadas de tentación y de pecado, ¿verdad? Y sabemos que también está escrito que realmente con la tentación Él da la salida, que ninguno de nosotros va a enfrentar algo que no va a poder superar con la ayuda de Dios. Él siempre extender su mano para sacarnos adelante. Entonces, si en algún momento identificamos esa medida de Dios, como lo vemos con Job, cuando Dios le permite al enemigo que toque sus bienes materiales y que incluso toque su salud, tenemos que tener confianza de que esto va en la línea de santificación que decíamos antes, en la línea de la purificación de nuestro ser, en la línea de la bendición del cumplimiento de sus planes eternos de salvación, de vida eterna en nosotros. Y repito, me atrevo a decir que Él nunca va a permitir que aquellos que suframos esto, ¿verdad? Si no es porque Él sabe que saldremos vencedores tomados de su mano. Por eso dice Romanos que en Él somos más que vencedores. Y eso me gusta mucho. Una vez escuché a un pastor amigo decir, cuando dice ahí más que vencedores, es porque no solo somos vencedores, somos más que vencedores. Dios nos ha dado la capacidad de seguir venciendo, de continuar venciendo aquellas pruebas, todas aquellas circunstancias, todas aquellas tentaciones, incluso que vengan a nuestra vida. Si estamos agarrados de Él, somos más que vencedores. ¿Está siendo probado? Hago la pregunta, ¿está siendo probada? Estamos pasando por tiempos de prueba. ¿Los identificas? Recuerda que el Señor te ama, que Él tiene propósitos, procesos en los cuales tiene un pensamiento final de bien para tu vida. Recuerda que Él además nos ha dado su Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda a vencer, que nos consuela, que nos acompaña. Él es el Paracletos, ¿verdad? El que va hombro a hombro a nuestro lado caminando en esta vida. Jesús lo dijo, que nos enviaría al otro Consolador. No estás solo, no estás sola. Confiemos en la fidelidad del Señor aún en los tiempos de prueba.
déjame terminar con esta promesa. Yo lo veo así como una promesa para nosotros, y está en el capítulo 8 de Job. Hoy hemos mencionado bastante este libro y quiero finalizar con esto. Job 8, versos 20 y 21. Y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Me gusta cómo lo traduce en este caso. Job 8, 20 y 21 dice: Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Recíbelo de parte de Dios. Si estás en tiempos de prueba, confía en Él, alábale, sigue adelante, confía en sus promesas. Dios no rechaza a quien es íntegro. Dios no brinda su apoyo a quien hace el mal. Pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría, gritos de alegría en tus labios. Bendiciones de lo alto. Gracias por compartir este tiempo conmigo.